Yo me voy a centrar en lo que es el flamenco, cargado de reivindicación social y política en el periodo del tardofranquismo, sobre todo. Bueno, para empezar y a modo de contexto, la sociedad, la de los 60 ya es una sociedad que empieza a salir del letargo en el que se había visto sumida en décadas anteriores. Atrás ya va quedando la inmediatez de la posguerra y ya deja paso a un tremendo ansia de futuro. Se avanza, aunque se va avanzando despacio en algunas cosas, y también se van absorbiendo los tímidos destellos de modernidad que esta nueva década trae consigo. La realidad que se presenta ahora guarda pocas semejanzas con la que se dibujaba hasta el momento. La sociedad empieza a querer salir, disfrutar, respirar el aire que el aperturismo empieza a traer consigo, contagiarse de la libertad de un turismo que ha llegado para quedarse, opinar, aunque todavía fuera un poco en voz baja, o consumir por el mero placer de sentirse dueños de un patrimonio que avalara su supervivencia. A fin de cuentas, adquirir poco a poco una conciencia, una mentalidad que le permitiera pensar en un futuro que fuera más allá del inmediato mañana. En general, la propaganda ya no exhortaba a coger las armas y alzarse por la Santa Cruzada, sino más bien a beber Coca-Cola. Los guateques se afianzan como la nueva forma de ocio favorita de la juventud, que ha abrazado el rock y el pop como gustos musicales. Es una juventud que quiere ser rebelde, que ha escuchado de la miseria y de la guerra en boca de sus padres, con miedo por boca de sus abuelos, pero ellos no tienen miedo, sino ganas de vivir en una realidad diferente, de romper con las prohibiciones que impone la moral arcaizante de la dictadura y de disfrutar de una juventud a la que no están dispuestos a renunciar sin luchar primero. Es un momento en el que empieza a entrar un poco de aire fresco por las grietas de un antaño férreo régimen. Resulta ser caldo de cultivo perfecto pues, para movimientos estudiantiles, movimiento obrero, reivindicación que ahora se atreve a contener algo de cariz político y surgimiento de grupos y ideologías que aún en la clandestinidad constituirán el germen de lo que será la verdadera oposición al franquismo. Y con estos mimbres se va fraguando una sociedad nueva, una sociedad distinta en muchos aspectos, continuista en muchos otros, con unos aferrados a un pasado que ya empieza a diluirse y otros que están deseosos de explorar ese futuro todavía incierto. Tantos factores novedosos dan lugar a cambios de toda índole en todos y cada uno de los aspectos del devenir cotidiano, incluido el ámbito cultural, que denota ya un profundo hartazgo de lo que supone vivir bajo la dictadura y que quiere denunciar la situación de opresión constante y poner de manifiesto cuál es la verdadera cara de un régimen que se vende como aperturista y moderno. En el ámbito musical, en concreto, algo que va a hacer remover los cimientos de la dictadura ya ha empezado. Antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa, es importante hacer un alto en el camino para abordar uno de los obstáculos que con mayor ahínco intentan enturbiar la labor de aquellos artistas que pretendían salirse de lo establecido. La censura, entendida como dictamen que se emite acerca de una obra, y la censura previa como examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado antes de hacerse pública, se erigen como instrumento que acosa el quehacer de los protagonistas de la esfera cultural, atacando sin piedad cualquier manifestación en la que creyeran entrever cualquier mínimo atisbo de disidencia. Cimentada en su base por lectores fijos y especialistas que ejercen directamente el libre albedrío a la hora de leer y de juzgar las obras que pasan por sus manos, la estructura del aparato censor se caracteriza por, básicamente, la marcialidad y el servilismo de sus trabajadores. La música, en concreto, había sido una faceta que había estado un poco olvidada por el aparato censor, ya que hasta el momento no había ejercido una gran repercusión en la sociedad, pero es en estas dos décadas, de los 60 y 70, cuando atrae hacia sí el foco de atención. La forma en la que se aplica es muy parecida a la que se aplica a la poesía, subordinadas ambas a la Subdirección General de Promoción y Ordenación Editorial, en la que se crea expresamente una sección de empresas discográficas y de ediciones sonoras. Bueno, en los orígenes de la censura musical, las competencias las concentra la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, creado en el 39, año en el que por primera vez se censura una obra musical, y en este momento el objeto era fácilmente identificable. Bueno, pues eran figuras o temas de carácter oficial, cualquier canción de tipo decadente, morboso, las españoladas de juramentos ante Dios, se prohíbe la música negra, cualquier bailable que invitase al acercamiento físico o a la sensualidad, y las letras en extranjero, el folclore afrocubano y el jazz. En un segundo periodo, de un poco de mayor apertura, se van concretando las medidas reguladoras, se van estableciendo de manera más clara los límites. Por ejemplo, es ahora cuando se establece la obligatoriedad para las empresas discográficas de solicitar
el documento que se llama Solicitud de autorización para editar discos, en cuya tramitación pues, se debe incluir el listado de canciones, el autor, el género y las letras para que puedan ser admitidas a veredicto y 3 copias de la obra en cuestión. La respuesta era sencilla: autorizada y radiable, autorizada pero no radiable o directamente denegada, que suponía la prohibición de la mera grabación del texto. Es a partir del 66, con la nueva ley de prensa y la llegada de la conocida como Primavera de Fraga, que la competencia se divide en 2 secciones: Dirección General de Información y Dirección General de Radiodifusión y Televisión, y en el 70 la Dirección General de Información pasa a ser la Dirección General de Cultura y Espectáculos. Son dignas de mención 2 normas no escritas que guardaba en la manga la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. La primera de ellas era el hecho de calificar como no radiable una canción una vez que hubiera sido autorizada para su grabación, lo cual pues, le aboca al irremediable fracaso comercial. Y la segunda, la posibilidad de enviar un comunicado a las discográficas diciendo que un tema no podía ser radiable, para lo cual, bueno, después de haberse dado el visto bueno a la discográfica, entonces se colocaba pues, una cinta en la que indicaba que no podía emitirse, o directamente se rayaba con un punzón para evitar sobresalto. El 68 se antoja como un año en el que se organiza un poco más, se establecen los límites de la censura musical, y el 69 es una vuelta atrás en todos los aspectos por la declaración del estado de excepción, se vuelve la censura previa de los textos y además se ataca con dureza la portada de los LP, que era una seña identificativa de los artistas. Ya a partir de los 70 es cuando se pueden encontrar las listas con los motivos de denegación de algunas de las canciones, y surgen algunos trucos por parte de la discográfica, como por ejemplo enviar parcialmente traducidos o directamente sin traducir algunos textos, confiando en que el censor pues, no sabría idioma. Es en estos momentos en los que cualquier arma es buena para ejercer la resistencia y abrir paso a una cultura de calidad, cuando los cantautores se erigen como los nuevos soldados de una lucha que viene ya durando demasiado tiempo. En contrapartida, también surge ahora un fenómeno que puede ser considerado como una de las batallas ganadas del régimen, al menos en la esfera cultural, que es la autocensura o la tijera mental, que de manera inconsciente aplican pues, los compositores a la hora de llevar a cabo el proceso creativo. Entonces, la línea entre lo sutil y lo directamente inocuo pues, se diluye, provocando que sean ellos los que cercenen de antemano sus obras por miedo a la censura posterior. En cuanto al flamenco, y pese al rechazo que despierta en gran parte de la juventud, porque lo considera un género de música directamente tradicional, rancia, apegada al régimen incluso, es ahora cuando despierta con fuerza, se reinventa y hace con un lenguaje nuevo lo que, a fin de cuentas, ha venido haciendo casi desde los orígenes, que no es otra cosa que expresar a viva voz cuál ha sido la realidad de esa parte oprimida de la sociedad, denunciar la injusticia y cargar sus letras de contenido social, reivindicativo e incluso político. Es en este momento y ante el panorama que presenta esta nueva etapa de la dictadura cuando se carga con las armas a su alcance pues, para hacer lo que sea para cambiar el estado de las cosas. Surge el flamenco protesta como una rama del inmenso tronco del género del flamenco, que se erige como un verdadero problema para aquellos que pretenden hacer callar las voces discordantes. Pero el posicionamiento ideológico no es algo que en el flamenco haya despertado a raíz de la dictadura, sino que muy al contrario se pueden rastrear testimonios de reivindicación prácticamente desde los albores. Es cierto que sería falso afirmar que en las primeras etapas los protagonistas estuvieran imbuidos de una conciencia social, política, como sí ocurre más adelante de manera más clara, pero sí se puede hablar de una tendencia ideológica pues, por cuestiones como la procedencia, la insuficiencia de recursos económicos o por las situaciones con las que tenían que lidiar en su día a día, hace que en este género sí se haya plasmado con más o menos claridad desde los orígenes destellos de la realidad de un modo fiel. Encontramos testimonios de letras cargadas de contenido social o político, por ejemplo, en los primeros años de la década de los 30, cuando el ánimo de algunos de los profesionales del género está eufórico por la proclamación de la Segunda República, empezando por la cantadora sevillana Pastora Pavón, Niña de los Peines, quien hace gala de un republicanismo sin ambaje en letras como La bandera de mi patria, que mete por colombianas ya en el 32, o en los tangos que acabarán recibiendo su nombre, en los que directamente hace alusión a la tricolor. O el Chato de las Ventas, del que se conocen letras de contenido altamente reivindicativo, político, participación en actividades relacionadas con la República. Manuel Vallejo, grande del cante, que no duda en mostrar su compromiso con la República al mes escaso de ser proclamada y que es el mismo el que descubre en su línea de la Concepción natal al Corruco de Algeciras, quien también vuelca en sus letras su compromiso con la República.
O Guerrita, por ejemplo, que también tiene una cantidad enorme de letras comprometidas, con un tono muy belicoso, algunas de ellas, y por eso recibe su nombre, ¿no? Ya a raíz del estallido de la dictadura, las cosas para aquellos cantaores que han pregonado a los cuatro vientos cuáles eran sus inclinaciones ideológicas se torna bastante complicada. Las represalias en forma de fusilamientos, vetos profesionales que abocan prácticamente a la miseria, persecuciones, pues son bastante frecuentes. Algunos, como el Visco Amate, Enrique Guillén, sí siguen ejerciendo este tipo de flamenco en sus estancias en la cárcel, en donde pasa temporada por su condición de gitano, por ejemplo, sigue creando letras de contenido reivindicativo en las que plasma cuál era la realidad que él y otros tantos como él tenían que soportar. Son tantos los otros, los maltratados y perseguidos por un régimen que disfruta y que se aprovecha de este género a partes iguales, por ejemplo, Antonio Mairena, quien es prácticamente secuestrado por unos falangistas ebrios y lo llevan a la tapia del cementerio de San Fernando, haciéndole creer que iba a ser fusilado. Miguel de Molina, que recibe una brutal paliza a la salida de uno de sus recitales y lo aboca a un exilio que nunca se le termina de curar. Juanito Valderrama, quien es obligado a interpretar por segunda vez delante de Franco El emigrante, creyendo que una vez que terminara la interpretación llegarían las consecuencias inevitablemente. O José Cepero, el conocido como poeta del cante, quien es abocado a la miseria y al hambre una vez que estalla la dictadura, por haber cantado en épocas anteriores letras que disparaban directamente contra figuras como, por ejemplo, Queipo de Llano. Y si bien es cierto que no era la primera vez que el flamenco se mezcla con cuestiones de índole social o política y que deshacen ese compromiso con lo abstracto que se le presupone, es a partir de la década de los 60 y de los 70 cuando surge lo que verdaderamente conocemos como flamenco protesta en medio de un mare magnum de normativas reguladoras, falsa libertad de expresión y permanencia todavía de una moral asfixiante. El campo de batalla es la música y sus armas son tanto las letras comprometidas como sus voces, que hacen llegar al principio a un público minoritario, pero que con el paso del tiempo va siguiendo tan de cerca sus actuaciones y se hace tan numeroso que enciende las alarmas de los guardianes de la paz nacional. Haciendo frente a la censura en todas sus vertientes, surge el flamenco protesta como un nuevo fenómeno de masas y como objetivo a batir por un régimen que lo que quiere acabar es con cualquier signo de identidad popular. La incursión de la poesía culta, la recuperación del folclore, la introducción de textos cargados de compromiso político en la creación de los cantautores de los 60 y 70 deben entenderse como una intención firme de dotar a la canción del carácter de calidad que antaño había poseído. Se lanzan mensajes subversivos de forma más o menos velada, se emplean ritmos y melodías que han sido denostados y se recupera la obra de aquellos autores prohibidos por una dictadura que, aunque lucha con uñas y dientes por impedirlo, poco o nada puede hacer para acabar con este nuevo fenómeno social. Uno de los pilares fundamentales del conocido como flamenco protesta, de la tríada que compone el flamenco protesta, lo compone un tándem brillante que han hecho una de las aportaciones más valiosas a la historia del flamenco. José Meneses pone una voz ronca y profunda a las composiciones que el pintor y también poeta Francisco Moreno Galván compone y se clavan como cuchillos en la dictadura. Nacido en el seno de una familia humilde, trabaja con su padre hasta los 15 años como zapatero, pero su verdadera vocación es cantar. Cuando puede, pues se escapa a las tabernas de su Puebla de Cazalla natal, en donde puede tener contacto con el flamenco, y allí es donde Moreno Galván tiene oportunidad de escuchar a ese joven del que dicen que ha nacido para ser cantador y lo que escucha pues le gusta. Entonces, a principios de los años 60, le pide que se traslade con él a Madrid, en donde hace de cicerone, lo adentra en los círculos flamencos y reivindicativos de la capital, y es allí donde nace una unión tan fuerte que al poco tiempo surge el primer disco cuyas letras destacan por un alto contenido social y político. El constante deseo de Meneses de cantar temas nuevos y su compromiso con su posicionamiento de izquierdas hacen que Moreno Galván pues tenga carta blanca a la hora de concebir letras de lo más comprometidas. La queja es una constante, la denuncia social es su eterna compañera y la cultura honda se concentra alrededor de ellos como si del epicentro del flamenco se tratase, no solo porque llevan a cabo un flamenco tradicional, un flamenco de calidad, sino porque en esta etapa era de los pocos reductos de libertad. Las composiciones de Moreno Galván tratan también de sortear a la censura, pero en ellas es verdad que la dosis de realidad es bastante más elevada más explícito de lo que cabría esperar. Es también uno de esos cantadores que acerca el flamenco a las aulas universitarias y a través del discurso político de izquierda se queda por derecho propio. Ya entrados en la década de los 70 se inicia la etapa más salvaje y más reivindicativa de las creaciones de Moreno Galván.
Por ejemplo, en su disco La Palabra, publicado en el 76, se recogen los aspectos más oscuros de la dictadura y además supone una vuelta atrás en el tiempo, cuando el flamenco suponía la libre expresión de las calamidades cotidianas del hombre del campo. La tan ansiada libertad, que es la que hace referencia al título del disco, La Palabra, aparece de manera constante en sus cantes, que no son todos solemnes y subversivos, sino que también dejan espacio para un futuro que se adivina cargado de esperanza. La censura es verdad que no les asedia, al menos no como a otros compañeros a los que directamente prohíbe, y sus letras continúan grabándose y calando en un público y cada vez pues va teniendo más seguidores. El dúo Meneses, Moreno Galván, ponen de manifiesto a lo largo de los años que el flamenco mezclado con lo social y con lo político sí fue posible, nada más lejos de aquello que afirman que la mezcla con los aspectos de la realidad más inmediata no daría buen resultado, o al menos no un resultado que mereciera el apelativo de flamenco. El segundo pilar de esta tríada del flamenco protesta viene al mundo tan solo 3 años después de que la contienda haya arrasado con su barrio natal, el Albaicín granadino. Por si fuera poco, se difunde una pésima fama de los vecinos del Albaicín, los califican poco más o menos pues, de ladrones, de delincuentes, y se granjea pues, el rechazo de los pueblos vecinos. Enrique Morente nace y vive sus primeros años inmerso en este clima que la guerra deja atrás de sí, es testigo de las calamidades que ha pasado su familia, que han pasado sus vecinos, y tal y como él mismo dice, esta huella que él vive y esta huella que ha dejado en sus mayores se plasma en sus propias vivencias y él vive impregnado de un miedo constante a la guerra. A diferencia de otros artistas, Morente no se forma escuchando algo clásico del cante, sino que su iniciación es más bien autodidacta, en las tabernas, en los bares, en el Sacromonte granadino, donde su madre a lo mejor lo envía, hace algún mandado y él aprovecha para escuchar un chorro de voz que salía de alguna de las cuevas. Sus referentes no fueron los clásicos y sus aspiraciones no son cantar aquello que se perdió, aquello que pudo haber sido, sino que tiene los pies en la tierra, tan claras las ideas como sus inclinaciones políticas, sabe a dónde y a quién arrimarse y, sobre todo, por encima de todo, no está dispuesto a dejar de hacer aquello que mejor sabe, que es un flamenco libre y sin cortapisa. La temprana lectura de Miguel Hernández fue decisiva, la de Lorca no lo fue menos. Sus orígenes humildes han hecho que él establezca paralelismos entre ambos y el poeta de Orihuela se convierte en todo un referente ideológico, el capitán de la poesía póstuma, como él mismo lo califica, y las vivencias que vive en su pueblo natal hacen el resto y lo convierten en una persona que se sitúa en la oposición al régimen, simpatizante incluso con el PC, pero a diferencia de otros compañeros de profesión, nunca llega a militar oficialmente. A principios de los 60, cuando se puede ubicar el inicio de su carrera artística, con ella su vinculación con círculos universitarios a través de José Luis Ortiz Nuevo, de Andrés Raya, en ese momento cliente del tablao Zambra, en donde trabaja Morente, y entonces también era subdirector del Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid, al que permanecerá ligado durante toda su carrera con más de 50 actuaciones. También actúa en otros colegios mayores como Alfonso el Sabio, Isabel de España, en donde no solamente lleva a cabo recitales flamencos, sino que también pues, lleva a cabo charlas, coloquios de temas relacionados con el flamenco o de temas políticos o sociales de actualidad, ya que encuentra en este tipo de actividades una suerte de meca intelectual y pretende alimentar el ánimo subversivo de aquellos jóvenes. Ya entrados en la década de los 70, publica un nuevo disco, Homenaje flamenco a Miguel Hernández, en donde hace una adaptación magistral de los poemas al flamenco. Se encuentran algunos temas de Miguel Hernández, algunos de los poemas de Miguel Hernández, otras letras populares. Se graba en México en el 71, pero en la versión que se publica en España se sustituye Aceitunero por Una soleá con la raíz del querer, porque la consideran que no es una letra apta para ser publicada en España, aunque sí ya se había escuchado, por ejemplo, en la voz de Paco Ibáñez. La polémica la desata también con la actuación en defensa de los sindicalistas del proceso 1001 en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid, celebrado el mismo día que la ETA asesina a Carrero Blanco. Morente, haciendo gala de su militancia en el que él llama el Partido de la Libertad, tuvo bien entonar las notas de estas letras compuestas por Cepero en los años 30, pero le cambia el contenido. La letra original dice que la mujer que va dentro me ha hecho a mí de pasar los más terribles tormentos y él oportunamente pues, la sustituye por el hombre que va dentro. Aquel recital, por supuesto, fue cancelado, a él fue temporalmente suspendido y le imponen una multa de 10.000 pesetas. Su posicionamiento era claro, su compromiso con la causa no lo era menos y él tiene claro que tiene que mostrar el apoyo a sus compañeros, como ocurre cuando a Manuel Gerena no le permiten cantar en la Plaza de Toros de San Fernando en el 74 y a él, que sí se lo permiten, pues decide dedicarle la actuación como manera de rechazo.
Durante la dictadura franquista es verdad que no fue considerado como uno de esos objetivos que tuvieran que ser vigilados día y noche, su actividad, pero no porque se anduviera con medias tintas a la hora de expresarse, porque aunque la libertad de expresión brillara por su ausencia, no dudó en alumbrar obras de cariz marcadamente tendencioso. Su participación en charlas universitarias, en festivales, en conciertos, en colegios mayores, son más que algunos de los avales para arguir que efectivamente su labor artística debe ser considerada pues, como parte de este flamenco protesta. Si de entre todos los flamencos que deciden poner su voz al servicio de la lucha contra el franquismo, destaca uno por su compromiso, por su entrega y por su capacidad como erigirse como estandarte del flamenco protesta, este es Manuel Gerena, nacido en la Puebla de Cazalla. Aprende desde pequeño lo mal repartida que está la vida en su pueblo natal y, traspasando las fronteras de su infancia, la realidad de sus vecinos de la capital no distaba mucho de lo que conocía hasta ahora, así que su preocupación por la realidad en la que vive sumida España va adquiriendo tal magnitud que se convierte en el centro de toda su producción artística. Comienza su andadura en el 68, bebiendo directamente de la herencia del que él considera su maestro más directo, Antonio Mairena, e influido en lo ideológico también por la temprana lectura de Miguel Hernández. Empieza a fraguarse una amplia lista de detractores que lo acusan de ejercer un tipo de cante desarraigado y también pues, se gana la simpatía de otros como por ejemplo pues, Rafael Alberti. Gerena inaugura la década de los 70 con la publicación de su primer disco, que consta de 4 temas de autoría propia, en la que incluye algunos palos a los que el gran público estaba poco acostumbrado y sienta las bases de lo que será su estilo en los años venideros. La reivindicación política, la protesta dejan patente que, aunque fuera desde su parcela, el régimen encontraría en él un enemigo feroz. A Gerena no le dejan ser profeta en su tierra, por más que lo intenta. Lo que se convertirá ya en la tónica de toda su carrera empieza ahora con la prohibición de algunos recitales en Andalucía. Por eso termina emigrando a Barcelona, no sin antes pasar por ciudades como Frankfurt o París, donde tiene contacto con Paco Ibáñez, actúa en el Teatro Olimpia. Es ahora cuando empieza la predicación flamenca de Gerena entre su público más afín, que no son otros que estudiantes y trabajadores. En Barcelona se asienta, encuentra el calor que no le permiten tener en Andalucía y mantiene constantemente alerta al departamento encargado de la censura del régimen. Tanto es así que las suspensiones de sus conciertos ya se convierten en algo inherente a toda su carrera artística, en Barcelona o en Asturias, donde se suspenden recitales durante 22 veces consecutivas, ya se convierte en la tónica general de una carrera en la que prácticamente pues, no le permiten trabajar. Los obstáculos se suceden sin descanso, la censura se ceba con su trabajo, aunque sin éxito, no minan la perseverancia, que sigue escribiendo letras de lo más corrosivas. No son pocas las solicitudes de grabación que son denegadas y otras, aunque son autorizadas, los censores detectan que hay algo, ahí el veneno viene en dosis camuflada porque atenta contra algo. No sabes bien contra qué, pero contra algo está atentando. Se ve afectado por la persecución a la que está siendo sometido, pero el veto del Gobierno se traduce en un triunfo total en lo que al baño de masa se refiere. Cada cancelación es comentada, cada acto censurado despierta cada vez más curiosidad de la gente y tanta atención se está volviendo tan preocupante como molesta para aquellos que lo que pretenden es precisamente ocultarlo del centro de atención. Cada vez son más los seguidores que acuden raudos a verlo actuar o sencillamente a ver cómo se solucionaba cuando le suspendieran el recital. Tanto es el éxito que un artista procedente de un pueblo de la campiña sevillana llega incluso a llenar el Palau de la Música de Barcelona. El 30 de noviembre del 74, un total de 2.400 personas llenan el Templo de la Música Catalana y, tal y como la prensa recoge, otras 2.000 se quedan fuera sin poder entrar. La retirada de pasaporte también es una constante a lo largo de toda su carrera. Entre unas y otras logra escaparse a París, a Londres, a Rusia para cantar, de una España que lo tiene casi secuestrado. Publica en el 75 su primer libro, Cantes del Pueblo para el Pueblo, que también es un éxito rotundo y continúa así su labor incansable. Pero al morir Franco las cosas no cambian de la noche a la mañana. Ejemplo de ello podría ser el que se convierte en su concierto más mediático. El 17 de enero del 76, Gerena tenía previsto llevar a cabo un recital en el Lope de Vega de Sevilla. Las entradas estaban todas vendidas entre un público que está deseoso de pues, verlo cantar, ahora que en teoría no tiene que darle cuentas a nadie, pero efectivamente días antes del recital recibe una carta en la que le informan que el concierto ha sido suspendido. El mismo día del espectáculo, el Correo de Andalucía publica que efectivamente el recital no se iba a poder llevar a cabo, pero las entradas ya estaban todas vendidas y los aficionados estaban desde luego dispuestos a asistir a ver cómo se solucionaba aquello. Cuando llega la hora del concierto son más de 4.000 personas los que se agolpan a las puertas cerradas del Lope de Vega. Manuel Gerena llega sin su guitarrista y, micrófono en mano, pues empieza a explicar qué es lo que ha pasado.
Informa que ha sido suspendido por una orden municipal, que el precio de la entrada le sería devuelto a todo el mundo. Prometía cantar incluso en mitad del campo, si le volvían a prohibir cantar aquí, porque se había encabezonado en cantar en su tierra. Y bueno, pues canta un tema, pero la acústica no acompaña, el micrófono tampoco, y se tiene que despedir entre vítores del público que le corean amnistía y libertad. Se producen algunas detenciones de asistentes y al día siguiente Gerena es detenido y encerrado en la comisaría de la Gavidia durante 48 horas. Y no son pocos los telegramas que se envían pidiendo la liberación del cantaor, desde el presidente del Club Gorka, la propia mujer del cantaor, que también pide que le devuelvan el pasaporte porque tiene que salir fuera para actuar, pide la Serra, Lluís Llach, que envían directamente un telegrama a Fraga pidiendo su liberación y pidiendo que por favor se regulen las cosas para poder llevar a cabo recitales de música popular en régimen de verdadera libertad. Y cuando es puesto en libertad, el día 22, inicia su camino hacia Barcelona, en donde tenía un concierto, que por cierto fue suspendido, y le informan que pues, todo esto le había costado 250.000 pesetas de multa. A raíz de aquí, la situación, lejos de mejorar, empeora. La librería Alberti de Madrid sufre las consecuencias tras la presentación de su libro Cantando la Libertad, en la que se había programado una firma de ejemplares, incluso una actuación de Gerena. Y bueno, pues 48 horas más tarde y una carta de amenazas de por medio, amanece con los cristales destrozados, con piedra, con un bloque de hormigón, incluso con disparos, intentando pues, bueno, abrir hueco para meter explosivos o fuego o lo que fuera. Después vendrá Calella, en Barcelona, en donde le prohíben cantar porque el recital iba a ser al aire libre, ese fue el motivo. O Coruña, en donde tenía previsto actuar ante más de 2.000 personas con una bandera enorme en la que se leía Andalucía por la libertad, y en mitad del recital le informan que ha sido suspendido. Luego vendrán Santiago, vendrá Carmona, vendrá Valencia y muchas más que sorteará haciendo lo que mejor sabe, que es cantar en libertad. Para ir terminando, no fueron los únicos que cultivan este género del flamenco reivindicativo, sino que es verdad que fueron los que más repercusión mediática tuvieron, los que más ha trascendido, pero hubo otros que también deciden y se decantan por esta forma de hacer flamenco. Es el caso, por ejemplo, del rondeño Luis Marín, que también practicante del flamenco protesta, que pone bueno, pues letras de Miguel Hernández, de Alberti, otras de cosecha propia, decide que prefiere pagar el precio que le impusieran antes de cantar Privado de Libertad, aunque el precio fue el más alto de todo, porque muere brutalmente atropellado a la edad de 29 años. El caso, por ejemplo, del Piqui, cantaor y bailaor también, que hace gala de un andalucismo sin medias tintas. Su muerte también fue todo un misterio. Salió el cantar del Café de Chinita y al día siguiente se encontraron su cuerpo en muy malas condiciones en la cuneta de la carretera Madrid-Barajas. O el caso de Paco Moyano, que bueno, pues su primer trabajo, fechado en el 75, ya tiene letras de Miguel Hernández, de Atahualpa Yupanqui. Bueno, pues su militancia en el PC, su compromiso, sus letras de contenido reivindicativo hacen que sea perseguido, censurado, torturado por el franquismo. Y para terminar, es necesario incidir en una figura que por su carácter polémico y su posicionamiento ideológico más allá de la izquierda, se convierte en más que un cantaor, sino en un fenómeno social. Natural del municipio sevillano de Aznalcóllar y de origen bueno, muy humilde, su familia se dedicaba al pastoreo de cabras, él mismo tiene que dejar la escuela de párvulo para ayudar a la familia, tiene contacto con el flamenco a través de su madre, que es muy aficionada a Manolo Caracol, y no es hasta el 75 cuando publica su primer disco, Así canta el cabrero, con temas en los que, según él, pues no había que pasar solamente de puntillas. Fue tan alto y tan claro el clamor popular que solo un año más tarde la discográfica Belter le encarga 3 nuevos discos. A él se le ha conocido como el cantaor rojo por sus cantes de contenido altamente censurable, su compromiso desde muy joven con la recuperación de vía pecuaria, la apropiación del campo, también pues, por su pertenencia al movimiento anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo, pues hace un cóctel explosivo si nos trasladamos a la España de los 70 y, por supuesto, la persecución y las visitas al calabozo de la Guardia Civil pues no le son ajenas. Para terminar, ya a lo largo y ancho de su dilatada historia, este género ha cargado en sus espaldas con el peso de una connotación negativa y marginal, lo ha arrastrado a los escalafones más bajos y más miserables de cada sociedad y de cada momento histórico por los que ha discurrido a lo largo de su historia. Ha sido perseguido, marginado, rechazado, incluso prohibido, ha sido desagradable e incluso evitable para según qué sectores de según qué sociedad. El camino de rosas y de luces de color que hoy parece que rodean al mundo del flamenco no es en absoluto fiel reflejo de unos y otros que han tenido que pasar por todo este tipo de situaciones a lo largo de su historia. Y si hoy ha conseguido representar de la manera más digna posible las raíces folclóricas de esta tierra que lo vio nacer,
fue después de innumerables vaivenes de índole social, vaivenes de índole política, incluso económica. Los artistas que se han mencionado aquí son solamente un retazo de la realidad flamenca que el periodo de la dictadura trajo consigo. Se convierten en un grano de arena de la enorme montaña que supone la disidencia cultural, que si bien es cierto que pasa demasiado inadvertida a veces, pues se pudo desarrollar en mayor o menor grado durante la dictadura. El oscurantismo que se cierne, sobre todo lo tocante a las víctimas que el franquismo dejó tras de sí como una oscura estela, no es ajena al mundo del flamenco, que se ha mezclado desde sus orígenes con la realidad más inmediata, ya que, bueno, pues, teniendo las raíces imbricadas en lo netamente humano, no pudo sino dejar de lado lo abstracto en según qué etapas de su historia y en parte a ello debe su grandeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara.